Muy buenos días, sean bienvenidos a este encuentro sincrónico de la Unidad Curricular, Pedagogía y Andragogía del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IESIP en el marco de formación del doctorado en Humanidades, mención Educación. Me presento, soy el doctor Marco José Roa Méndez, su facilitador, quien, bueno, también soy el coordinador general del IESIP y comentándoles un poco acerca de mi experiencia, de mi formación académica, pues de pregrado soy licenciado en educación en un área hermosísima que es biología y química. Eh, Además, soy abogado acá en Venezuela y tengo algunos estudios de posgrado en el área de la planificación educativa. Soy magíster en enseñanza de la química, tengo mi doctorado en educación y mi doctorado en ambiente y desarrollo. Y bueno, la vida me ha permitido trabajar ya durante 19 años al servicio de la educación como docente en educación primaria, educación media, eh, el contexto universitario, tanto a nivel de pregrado como posgrado, y bueno, asumir esos roles gerenciales dentro de la educación venezolana. Esta unidad curricular pues, nos permite, ¿no?, adentrarnos, conocer un poco acerca de dos constructos que nosotros como especialistas en el área de la educación debemos manejar para lo que es ese desenvolvimiento, ¿no?, dentro de la praxis educativa, pero además de ello, para poder referenciar o conocer, identificar, pues, en la construcción de esos proyectos educativos institucionales, pero también en la elaboración de planes, proyectos, currículas educativas, desde ese enfoque, ¿no?, de lo pedagógico, de lo andragógico, pero también desde otras formas y maneras de llevar a cabo el proceso escolar. Lo primero que, bueno, nosotros cuando estamos en estos procesos de formación y vamos a tener una unidad curricular, pues siempre nos vamos hacia la valoración de competencias, ¿no? ¿Cómo me van a evaluar? ¿De qué manera lo van a hacer? Aquí pues planteo o propongo cuatro estrategias bastante sencillas en las cuales ustedes pues puedan, bueno, documentarse, estudiar, analizar algunos elementos de gran relevancia en lo que viene siendo pues la pedagogía y la andragogía, ¿no? Propiamente dicha, que bueno, a partir de este debate de conocimiento que el día de hoy vamos nosotros a generar, pues ustedes puedan mostrar. En primer aspecto es un ensayo que nos va a permitir a nosotros una postura ontoepistémica, sí, que incluya eh, ese estudio del ser desde ese vínculo con, eh, con ese origen del conocimiento, desde esa visión de la pedagogía y andragogía en el desarrollo de su praxis en la educación del siglo XXI. Es decir, cómo ustedes, partiendo de ese sujeto como protagonista del hecho educativo, ya sea desde lo pedagógico, pero también desde lo andragógico, en ese día a día, ¿no? En ese trabajo diario que hacen ustedes desde la escuela, desde la universidad, desde los escenarios donde ustedes pues llevan a cabo su práctica. Aquí planteo que este ensayo sea de 5 cuartillas de contenido, es decir, 5 páginas donde ustedes puedan relatar, escribir y mostrarnos, ¿no? Esa visión ontoepistémica. Eh, Recordando que un ensayo es un escrito continuo que nos lleva títulos, eh, que se esquematiza en un inicio, un desarrollo y un cierre, eh, pero es el uso de conectivos el que nos va a permitir a nosotros dar esa secuencia lógica en la construcción del ensayo. Seguidamente, propongo como estrategia de evaluación es un análisis reflexivo, que ustedes puedan hacer una composición o una reflexión
en máximo 5 cuartillas sobre esta proposición, construyendo puentes entre la pedagogía y la andragogía en la educación moderna. Es decir, una mirada crítica para una práctica educativa de calidad. ¿Cuál es la diferencia entre el ensayo y el análisis reflexivo? Que el ensayo es un documento más formal, su manera de presentación en prosa, de forma continua, lleva una rigurosidad científica más definida. En cambio, el análisis reflexivo va a permitir a ustedes em, trazar, ¿no? Esas líneas conforme a ese análisis que debe responder al qué, al cómo, al para qué, al cuándo o al dónde, y que por ende las reflexiones desde la postura del doctorando. O a caso contrario, el ensayo debe tener la postura del doctorando, pero debe sumarse, por eso tiene ese elemento epistémico, eh, los diversos autores que hayan tocado elementos sobre ese aspecto. La tercera estrategia es una infografía. Ustedes saben que la infografía es un organizador gráfico que debe ir acompañado de una hoja resumen explicativa de máxima 300 palabras. Es decir, es un abstract, un resumen, eh, donde ustedes esas palabras claves de andragogía y pedagogía, donde van a tener definición, autores involucrados, principios, características y su aplicación, debe, bueno, acompañar su organizado. Y por último, en un escrito no mayor a 5 cuartillas y conociendo por los estudiantes que tenemos inscritos en esta unidad curricular, van a presentar el estado del arte no mayor a 5 cuartillas donde enuncie su intención de tesis doctoral. Como ustedes están haciendo un doctorado en educación y deben partir de las teorías educativas, cuando hablamos del estado del arte es eso, es la revisión teórica, es la revisión de autores que sustentan mi tesis, que sustentan mi producto generativo. Y lo hago en el sentido de que hagamos un ejercicio de que en el momento de que ustedes puedan presentar ya su producto final, ustedes puedan conocer, bueno, si yo estoy hablando de la socioecología, por ejemplo, como un constructo epistémico para la enseñanza de la educación ambiental en las instituciones educativas universitarias, ¿qué autores me lo fundamentan? Ah, bueno, si voy a hablar de la teoría de sistemas, si voy a hablar de la teoría ecológica de Uriel Bronfenbrenner, por ejemplo, entonces ahí nosotros, en ese estado del arte, poder identificar los diversos elementos que van a fundamentar mi intención como doctor, porque nosotros nos convertimos en protagonistas claves, ¿no? Dentro de esa sociedad del conocimiento y que en este sentido tenemos que aprender a escribir, y más que escribir, a poder fundamentar con bases cada uno de nuestros eh, productos finales que vamos a construir. Entonces, bueno, ya presentando esta estrategia de evaluación, yo quisiera saber qué opinan ustedes sobre estas 4 actividades. Yo las podría dejar abiertas, no importa, durante todo el mes de diciembre, podríamos desarrollarla para que ustedes vayan haciendo las entregas oportunas del mismo. Muy bien, Jorge. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Son métodos interesantes. ¿La bibliografía ya se encuentran en la plataforma o tenemos vía libre para la parte de bibliografía? Y bueno, ya nos comentó que las fechas de entrega son en el mes de diciembre, entonces pues nos pondremos ahorita en este proceso. Sí, señor. Pues ya pues uno sabe con la situación que se está atravesando geopolíticamente, pues sé que ustedes también están en una situación pues administrativa interesante y pues la idea es poder finiquitar este semestre a buenos términos.
Sí, Jorge, esto en el aula van a encontrar bibliografía de consulta, pero también yo creo en la libertad del conocimiento, ¿no? Donde cada uno de ustedes puedan hacer esas revisiones en diversos autores que fundamenten sus investigaciones, porque bueno, eso es hacer también ciencia, hacer investigación, es generar ideas, es debatir, ¿no? Dentro de cada uno de los escenarios donde nosotros nos vamos a desenvolver. Referente a, bueno, al tema de hacer el cierre, pues sí, todo se tiene planificado para que ustedes puedan cerrar en este periodo, en esta corte, sabiendo de que, bueno, hay compromisos adquiridos. Nosotros como institución estamos trabajando para que ustedes, bueno, puedan finalizar con éxito y puedan, bueno, alcanzar ese proceso de convalidación que tanto espera en otras fronteras, en otras repúblicas como lo han hecho muchos de sus compañeros que han confiado en el IEC. Entonces, bueno, todo va de la mano porque nosotros dependemos del ente rector, así como ustedes allá, cada una de las instituciones dependen del Ministerio de Educación Nacional y nosotros somos respetuosos, en este caso, de quienes asumen la responsabilidad de hacer acompañamiento y hacer supervisión a las instituciones universitarias del país. Porque la autonomía se va hacia la construcción del conocimiento, pero no podemos decir que ser autónomos es caer en un libertinaje donde la universidad pasa por encima. No, el Ministerio de Educación Nacional en el caso de nosotros, de educación universitaria, es quien nos da el paso a seguir para poder hacer el cierre, la titulación de nuestros estudiantes. Pero tranquilo que todo se está planificando o se planificó para hacer el cierre y bueno, ustedes confíen, así como sus compañeros han confiado en Colombia, de que próximamente al recibir su título que es tan preciado, puedan comenzar con cada uno de los procesos. Bien. ¿Alguna pregunta adicional, Pablo o Jenny? Hola, mi doctor, muy buenos días. Cordial saludo para usted y los compañeros presentes. Pues no me parece muy interesante, doctor, las actividades pues sirven para fortalecer en relación a este módulo y lo más interesante, y es algo que he visto en casi en todos los módulos, que nos articulan con nuestra tesis doctoral. Entonces, todas las actividades que potencien los conocimientos para tener mayor dominio de nuestra temática de estudio, me parece pues muy importante para tener más bagaje al momento de hacer la defensa de la tesis doctoral. Entonces, en lo personal, me parecen llamativas las estrategias de evaluación, solo que sí me gustaría, doctor Marcos, como, bueno, pues ahora más adelante, que se definieran como las fechas puntuales y que si de pronto puede haber la posibilidad de dejarlo un poquitico, al menos que para la primera o segunda semana de enero, pues sería magnífico, ya teniendo pues presente que estamos en fiestas sembrinas y eso. Si hay la posibilidad, si no, pues nos sometemos al calendario propuesto. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, Pablo. Ah, bueno, sí, yo voy a establecer allí las fechas, igual ustedes en el aula las van a poder visualizar y en este sentido puedan desarrollar sus actividades sabiendo que ustedes, uno, están cerrando su periodo lectivo o periodo académico allá en Colombia, sobre todo los que trabajan a nivel de educación básica, primaria y media o bachillerato. Y por ende, el compartir en familia también es indispensable para cada uno de nosotros en estas fechas que nos llenan de amor, de hermandad y también de mucha solidaridad. Entonces, cuente con mi apoyo, con el respaldo, sabiendo de que, bueno, todo debe ser, hacerse dentro de las fechas establecidas. Para dar continuidad entonces a este encuentro, ¿no? Yo quisiera que primero dialogáramos un poco acerca de una pregunta
generadora, ¿no? Eh, que está enmarcada en que si el objetivo fundamental de la educación es preparar a los individuos no solo para adaptarse al mundo, sino para transformarlo de manera ética y sostenible. Yo quisiera que ustedes me comentaran sobre cuáles son los límites, si los hay, entre el proceso de aprendizaje que busca la socialización efectiva y aquel que persigue la emancipación individual y colectiva. Entonces, ¿cómo el sistema educativo o cómo debe el sistema educativo gestionar esta tensión a lo largo de toda la vida de una persona? Bueno, doctor, yo considero que el sistema educativo actual en nuestro país está orientado hacia una dependencia del ser humano, ¿sí? La educación en Colombia considero que se torna en preparar, ¿sí? A los estudiantes para un sistema globalizado, ¿ya? Que tengan que salir a estudiar en la universidad y para formarse, para emerger en el mundo laboral, en el mundo empresarial, ¿sí? Hoy en día aquí en Colombia nosotros estamos viendo que en las diferentes regiones que tiene nuestro país, los estudiantes cada año que pasa en las pruebas de estado, los estudiantes de las regiones menos favorecidas, sí, son los que demuestran los resultados más bajos. Y eso se debe a una política, a un sistema educativo descontextualizado, ¿sí? Porque siempre los docentes de las regiones, de las comunidades minoritarias en Colombia, tenemos esa discusión con el Ministerio de Educación de que los planes de estudio, los programas, los lineamientos vienen emanados desde la parte central de Colombia, desde la región andina, y olvidan las diferentes costumbres, las culturas que hay en nuestro país, ya los afrocolombianos, los indígenas. Entonces, desde esa lógica, siento que el sistema educativo no está permitiendo la transformación real de los ciudadanos, de todos los ciudadanos de nuestro territorio, que no se está educando para para generar mejores vías en el territorio, ¿sí? Por ejemplo, acá en el Pacífico, nosotros estamos muy preocupado, sí, con el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Claro está que tenemos presente el tema de las adaptaciones curriculares, sí, pero nosotros como docentes tratamos, sí, tratamos de adaptar nuestro legado cultural en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿qué es lo que se quiere? Que desde los lineamientos centrales, desde Bogotá, sean incluyentes con el proceso de educación de todas las etnias de nuestro país, pues para que la educación en Colombia sea más emancipadora e incluyente. Muy bien, Pablo. Sí, porque efectivamente los sistemas educativos, sobre todo de este lado del mundo, se basan más que todo en la estandarización, ¿no? Del currículo, de un sistema totalmente que busca que en las pruebas que se aplican anualmente alcanzar números, pero dejamos a un lado elementos importantes como esa contextualización de acuerdo a esas necesidades individuales, a esas particularidades que tiene el sujeto aprendiz dentro de cada uno de los entornos en la educación, sea en Venezuela, sea en Colombia, en Chile, en cualquier escenario. O en su defecto, lo que hacemos son copias de otros modelos educativos y se quieren implementar dentro del país. Mira, mira lo interesante que tú refieres acerca de que una modalidad de la educación, que es la etnoeducación, existe dentro de la legislación, en este caso colombiana, a veces se limita solo a llevarlo a cabo dentro de un escenario, dentro de un contexto. Pero esa etnoeducación, basándonos en la contextualización del currículo, debe trascender donde nosotros, más que hacer una adaptación curricular, se debe es originar un plan formativo, educativo,
que busque atender esa individualidad. Eh, por ejemplo, si nosotros estamos en el Pacífico por ejemplo acá en Venezuela, yo que estoy en los Andes venezolanos, yo debo ir contextualizando de acuerdo a lo cultural, de acuerdo al comportamiento social, de acuerdo a las características individuales de cada sujeto, de cada familia. Por eso es importantísimo al inicio del año escolar hacer un diagnóstico eh, de lo que nosotros vamos a llevar a cabo durante todo el año para ir adaptando, ir generando una planeación que permita emancipar, mira lo que dice allí, emancipar, darle autonomía desde el punto de vista individual, pero también colectivo para que las minorías no existan dentro de la educación, porque bueno, si hablamos de una educación integral con la misma igualdad de condiciones para todos y todas, nosotros tenemos que partir de ese proceso de emancipación que nos permita, más que gestionar esa tensión, es erradicar los límites o las barreras que se puedan generar dentro del proceso de aprendizaje. Jenny, levantaste la mano y luego escucho a Jorge. Buenos días, doctor, compañeros, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bien, mi profe, Sí, gracias a Dios. señora. Bueno, pues yo considero y estoy en total acuerdo con el profe Pablo, porque los currículos no vienen adaptados, son los currículos que manejamos en Colombia, son unos currículos generales, en donde vienen ya estandarizados y no se contempla dentro del mismo currículo la posibilidad de, digamos, fortalecimiento del ser como tal, ¿sí? Teniendo en cuenta su contexto, su cultura, su etnia. Entonces, eso permite que de alguna manera nosotros hayamos desdibujado el concepto de educación étnica. O sea, nosotros acá hablamos que Colombia, que la parte del Pacífico, somos unos territorios etnos, ¿sí? Somos negros, pero el modelo de formación como tal no viene inmerso, los currículos no están adaptados para esos escenarios y esos contextos. Entonces, a menos de que el docente tenga claridad, porque esa es la otra, tenemos una deficiencia en Colombia, que no todos los que son profesores conocen el quehacer pedagógico. ¿Me hago entender? O sea, no todos los profesores en Colombia son pedagogos. Nosotros tenemos una posibilidad, una alternativa de que de cualquier núcleo de formación tú podrías ser docente, ¿sí? Con este nuevo modelo de formación que existe en Colombia. Entonces, usted ve un administrador de empresas siendo docente en un colegio, que es lo más cruel todavía, y que ya cuando, por las dinámicas que tiene nuestro país, entonces ya cuando él entra a la parte académica es que se da cuenta que le hace falta esa competencia y ya queda a criterio de él, podría decirse entre comillas, si lo hace o no lo hace, o haría un curso corto donde podría alcanzar según ellos esta competencia. Considero yo que no se alcanzaría en el tiempo bajo esas características. Entonces, fortalecer esas habilidades desde el entorno, digamos, desde la individualidad de cada estudiante, de cada individuo en construcción, porque nosotros somos eso. Entonces es muy difícil cuando estos estándares están tan estructurados y están tan globalizados que se enfocan básicamente en una parte de nuestro territorio, en una parte de nuestro país y desdice o deja por fuera unos contextos sociales, económicos, culturales de otras regiones que de alguna manera no se ven inmersos en el proceso educativo. Entonces, es muy difícil que desde esa perspectiva podamos decir que sí, que ayudamos, que creemos, que formamos desde la individualidad. Pues yo digo que es muy complejo, es muy difícil. Y entonces, como decía el profe Pablo, eso se ve reflejado en los resultados de las pruebas de Estado, se ve reflejado dentro de las dinámicas sociales, desde nuestras culturas, en donde el crecimiento individual como herramienta social para sostenerse en entornos es muy complejo, es muy difícil, y entonces se identifica mucho que en estos entornos culturales nuestros acá en el Pacífico se ven y se generan otras dinámicas sociales que de alguna manera hacen que no sea
tan, ¿cómo se llama? Es como tan pertinente o que no se vea, se refleje de alguna manera ese esfuerzo que se hace por la articulación, por el crecimiento del individuo, por las herramientas o por las estrategias que se pueda implementar desde la docencia, desde la educación, para que podamos construir, ayudar a la construcción de individuos socialmente atractivos, uno, porque para mí es muy importante, no se basa solo con que seas parte de una sociedad, sino que debe ser atractivo también para ella, qué tanto le puedes aportar. Desde esa esencia, profe, pues yo considero que nosotros sí tenemos muchas deficiencias todavía y desde la perspectiva educativa, pues el aporte debe ser significativo, pertinente para estas sociedades, para estas comunidades, que nos permitan crecer como sociedad, que nos permitan avanzar en este camino y construir una sociedad sana, socialmente sana y mentalmente sana. Para mí eso es muy importante, profe. Gracias. Gracias, Jenny. Mira, qué bonito cuando utilizas dos términos importantísimos. Uno, que es desdibujar ese concepto que tal vez tenemos de educación, pero también utilizas otro que es la sostenibilidad. Por lo general, quienes dirigen el sistema educativo en nuestros países, ¿no? Marcan más que todo en la construcción de un currícula que sea sustentable, más no sostenible. Y nosotros tenemos que trabajar en función de que ella se sostenga para las futuras generaciones. Cada generación más que hablar nosotros de acceso a la educación, nosotros también ese acceso debe ser en el marco de una educación inclusiva y una educación inclusiva que permita atender no solamente temas económicos o temas de infraestructura, sino que exista un personal capacitado, formado en ese enfoque pedagógico. Porque nosotros, los profesionales que hemos acudido a una universidad y nos formamos en educación, tenemos esas competencias, tú lo decías hace un momento, pero el profesional no docente las va adquiriendo, es con la experiencia. Hay algunos que nos sorprenden, ¿no? Que de manera innata tienen una didáctica impresionante y una forma de llevar a cabo su praxis pedagógica desde esa mística y esa vocación al servicio. Pero la formación permanente nos invita a nosotros poder emancipar no solamente al estudiante como el sujeto protagonista de la práctica pedagógica, sino también a todos los gestores o actores que somos partícipes dentro del hecho escolar. Entonces, Jenny, efectivamente, tú compartes también esa idea de erradicar o dejar a un lado esa estandarización y nosotros poder comenzar a contextualizar nuestras currículas educativas para que cada centro de formación sea un currículo eh, no globalizado, sino un currículo de acuerdo a las necesidades de ese entorno escolar. Yo te voy a comentar acá en Venezuela, hablando un poco de ese proceso de internacionalización del currículo. Nosotros no tenemos un currículo desde la educación básica que sea como definido, ¿no? Él está en construcción permanente. Y está en construcción permanente porque ¿qué hace el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación da lineamientos, da orientaciones pedagógicas y cada institución, cada escuela al inicio del año escolar, cuando se elabora el proyecto educativo integral comunitario, se ajusta a una articulación con los proyectos de aprendizaje para que cada docente, de acuerdo a su territorio, pueda generar una currícula que responda a contenidos probablemente que están establecidos por el ente rector, pero nuestra necesidad individual es la que nos va a permitir dar esa jerarquización a cada uno de ellos para que el conocimiento sea adquirido por el estudiante, pero que el aprendizaje de esta manera sea significativo. ¿Ok? Muchas gracias, Jenny. Jorge, buenos días. Bueno, sí, señores, pues ustedes abarcaron una de las temáticas interesantes
Pues voy a partirlo en dos. Uno sobre la situación que usted mencionaba sobre la emancipación individual. Este concepto pues lo focalizó más o se focaliza más desde las pedagogías críticas desde Pablo Freire y desde la educación humanística. Y estaría otro frente que es lo que vivimos en América como tal, lo que es las competencias, ¿sí? Y desde ahí empieza todo el proceso, competencias, estándares, ¿sí? No sería como congruente decir una situación con otra, ya que de cierta forma el ministerio también aquí en Colombia refiere pues algunos pasos para seguir y unos estándares a seguir. Las competencias directamente acarrean, según ley 115 y de acuerdo pues a la ley 1290 a la misma institución educativa. En este caso particular, los directamente responsables es la comunidad educativa de cada institución. Y obvio que sí, cuando son estándares es literalmente hablando de una empresa, ¿no? Si usted es competente para, sirve, si no es competente, no sirve, ¿sí? Pero bueno, desafortunadamente ha pasado el tiempo así y desde la ley 715 del 2001 el, uno de los principios de esa ley es la cobertura, que ningún chico se quede por fuera del sistema educativo. Pero ya llevamos tantos años en este proceso que ya la misma comunidad central pues ya se dio cuenta pues que la calidad que, ¿sí? Se han hecho pues pasos pequeños, pero sí se ha visto eh, la, esa integración de la parte cultural, de la parte económica, ¿sí? Como las cátedras de emprenderismo, la parte social, en la parte cultural también. Hace esta semana se dio la habilidad también de la cátedra de artes que tampoco se veía, ¿sí? Que la integralidad transversal dentro del proceso que también es interesante que se ve, ¿sí? Entonces, sí se están dando los pasos muy lentamente. Hay unas instituciones que ya los llevan más adelantados con su propia autonomía y a veces reitero, pues, a título personal, que es un desconocimiento de todas las herramientas que tenemos porque una de las cosas que tiene también Latinoamérica es que lanzan muchas normas. Sí, y de entre esas mismas normas también algunas se contradicen, otras no son tan eh, conocidas que las menos conocidas son las que más nos lleva a beneficios generales y las que son más conocidas son las que son particularmente las que son de impuestos y demás. Entonces el ánimo también es revisar ese tipo de normatividad, sacarle provecho a ese tipo de situaciones y obvio que enfocarse a cada uno de sus procesos geopolíticos y georreferenciados. ¿Por qué? Porque lo que estaban comentando los compañeros, una situación en la parte de educación en el Atlántico es muy diferente al sur o diferente al occidente de América, ¿sí? Entonces, esto conlleva pues que no puede estandarizarse una situación educacional en este proceso. Y también pues ustedes saben que hay pros y contras dentro de las evaluaciones estandarizadas. Dentro de las evaluaciones estandarizadas, pues se evalúa conocimientos estandarizados y lo mismo lo referente a lo que son conocimientos pues, básicos, pero hay unos conocimientos intangibles que no se ven, ¿sí? O que de pronto si el chico tiene problemas de dislexia, entonces leyó mal y se tiró el examen, ¿sí? Si el chico tiene alguna discapacidad, a pesar pues que ya el IFEX trata de ha mejorado un poco en esa situación, pero todavía le falta, o que digamos el chico no tiene este tipo de inteligencias múltiples, entonces no es competente para ese tipo de examen, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasó con ese tipo de educación intangible que no se puede medir en una estandarización? Y nosotros mismos como institución y como docentes estamos también cayendo en ese tipo de situación de no evaluar, sino calificar, ¿sí? Aunque la norma nos da esa autonomía, uno mira en la mayoría de las instituciones que no se evalúa, sino se califica.
y ese es un error garrafal que contribuye a esa dispersión de la emancipación individual y ese tipo de dignidad humana. Gracias, Jorge. Mira, sí, efectivamente, si partimos de esa última palabra que utilizaste, de la dignificación de los pueblos, pero también de esa emancipación individual, nosotros tenemos que hacer una transformación para poder hablar de un proceso emergente de educación. Porque entonces a mí me surge la idea, o más que la idea, como la pregunta, ¿será factible seguir hablando de calidad de la educación? ¿Y por qué no, como lo decía nuestro rector fundador, no hablar de salud educativa? Porque es que cuando hablamos de calidad, nosotros hablamos de dos palabras fundamentales, que es la eficacia, ¿no? Pero también la eficiencia dentro de la escuela. Pero se deja al lado la, o se toma la evaluación como un proceso de medición y no de valoración de competencias desde la individualidad. Entonces, si nosotros hablamos en términos de salud educativa, estaríamos enmarcándonos en un elemento importante como lo es el bienestar. Y si nosotros hablamos de bienestar, incluimos lo físico, lo mental, lo psicosocial, hablamos también del espíritu, del alma, hablamos de todos los elementos que desde lo ético, desde lo estético, es parte de esa formación integral del sujeto. Entonces, eh, si estamos en esa búsqueda de la dignificación, tú citaste al inicio de la intervención a Paulo Freire, que nos habla a nosotros de esa pedagogía de la esperanza, que nos habla a nosotros de esa pedagogía del oprimido, que es de acabar con esa educación bancaria para nosotros poder generar un diálogo reflexivo desde la escuela, porque nosotros tenemos que hablar es de una educación que no solamente nos prepara en la que nosotros tenemos que seguir dentro de un sistema, y Pablo lo decía en su intervención, a nosotros nos preparan es para terminar la educación media e irnos a la universidad, porque la cultura nos ha dicho, ustedes tienen que hacer algo en la vida, pero realmente hay que hacerles ver que la mejor inversión que se hace es en educación, porque más que decir que la educación nos da poder, la educación nos da a nosotros eh, más que nos emancipa, nos da a nosotros esa capacidad de afrontar cualquier situación dentro de la nación en cada uno de sus subsistemas. Entonces, sí, efectivamente, todos los que hemos ido participando, seguimos claros de que tenemos que generar, emerger un nuevo modelo educativo que nos permita atender, vuelvo y lo digo, esa individualidad del sujeto. Jorge Luis Escorcia, buenos días. Cuéntame. Muy buenos días, estimados compañeros, estimados doctorando y doctor Marcos. Estoy de acuerdo con lo que hablaba el compañero Jorge Vargas. Parto desde la dignificación de los pueblos, como hablaba el compañero y mencionaba el profe, doctor acá. Yo voy a tomar a esa pregunta que usted nos hace, le voy a tomar desde la parte de la experiencia que he tenido. Actualmente yo trabajo en un resguardo indígena y nosotros tenemos un conflicto, se puede decir un conflicto académico, y es que a nuestros estudiantes indígenas zenú los evalúan de acuerdo a los estudiantes del interior del país. Y ahora dirán ustedes, no, pero la evaluación es integral del IFE. Sí, pero, y lo sostengo con bases argumentativas, cuando un estudiante del interior que tiene las mejores condiciones, como dice el profe, tiene la salud educativa, que primero empezamos desde ese término,
No es lo mismo compararse con estudiantes de la costa que viven en un resguardo indígena donde las situaciones son precarias y que lo que se atreve de emancipación individual y colectiva, cambiar una visión diferente, entonces viene la talanquera. Es que el Ministerio de Educación Nacional tiene esto. Nosotros nos regimos por estas políticas. Tenemos 2 años de estar luchando con el sistema de educación propio, el sistema de educación propio para los pueblos indígenas. Y es a la fecha que todavía el mismo ministerio que publicó el decreto bajo el consorcio de una mesa permanente, aún en muchas comunidades indígenas, no, siguen todavía evaluando con lo mismo. Y uno les pregunta al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, pero ¿cómo nos van a evaluar a nosotros, a los indígenas zenú o cualquier otro pueblo que tiene una lengua propia? No, pero es que nosotros les mandamos a ustedes en la lengua propia, sí, pero hay un error garrafal. En la prueba de inglés debe de venir la prueba de la lengua de esa comunidad. Y entonces y ahí es que vemos las políticas que son enfrascadas hacia un mismo horizonte. Enfrascada, no estoy de acuerdo que la asignatura del inglés sea evaluada en los resguardos indígenas, porque muchos de nuestros resguardos acá en Colombia tienen sus propias lenguas y esa lengua se está perdiendo como tal. Y si se intenta recuperar, entonces dice, no, pero es que usted va en contra de los lineamientos, primero que todo, los rectores, los coordinadores, empiezan a decir, no, pero es que usted está en contra, vamos a buscar diferente, eso tiene que haber una implementación. Y lo que hace que el estudiante no se emancipe como tal. Yo recuerdo que el 12 de octubre, acá hablan de el Día de la Raza. Y un estudiante en medio de las celebraciones se paró y dio su discurso y dijo y expresó estas palabras. Para mí el 12 de octubre no es el día de la conquista de los pueblos, de el avance científico de los pueblos. Es la primera masacre genocida que hubo en América. Y el muchacho lo llevaron a coordinación. Entonces, desde ese punto de vista, a veces sea hay que el pensamiento crítico, ese pensamiento emancipador que empieza siendo individual y termina siendo colectivo, a veces cuestionado y encerrado en cuatro paredes, lo que conlleva a que muchos estudiantes, muchos docentes quedan ahí. Entonces el sistema a veces lo utilizan para quedar hacia un costado, olvidando los conocimientos. Ya no hay una sinergia. Nosotros como institución, en nuestro resguardo, 300 instituciones, existen un promedio de 200 instituciones que ha revolucionado con las cuestiones. Para 2026, muchas instituciones dijeron, no, nosotros no vamos a presentar en inglés. Nosotros quiero que nos evalúen la prueba de inglés con otra cuestión. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos perdiendo nuestros usos y nuestras costumbres. Muchos de nuestros estudiantes no van a llegar a una universidad. ¿Y cuál es el promedio de nuestros estudiantes? Llegan a un técnico en artesanía y en la construcción de sombreros fino volteados, a todo lo que es la parte artesanal en caña, en napa, llega del 100% de todas estas instituciones, un 10% llega a una universidad. Lo demás se dedica al comercio de caña, entonces desde ahí se empieza la, a cambiar. Eh, sí, la educación no cambia el mundo, la cambia las personas, pero que a veces el mismo sistema te hace cambiar, te coloca ahí en una praxis, o como decimos nosotros, entre la espada y la pared, te hace. Eh, Otra cuestión que nosotros hacemos y es que
En ese sentido, compañeros y doctor Marco, hay una sinergia que se ha querido llevar tanto el conocimiento occidental y el conocimiento de los pueblos de la Gran América. Y yo tomo un ejemplo ahí del primer pueblo que se dio libre de la esclavitud aquí en América, que fue el de San Basilio de Palenque. Lo han escuchado. Y esa comunidad hoy en día ha querido tener sus propias autonomía educativa y todo, y el Estado le manda cartillas donde el conocimiento sigue siendo occidental. Hay que recordar que también aquí hubieron pueblos indígenas, pueblos originarios, que tenían ciencia, que tenían una cosmovisión más amplia. Sabían mucho de astronomía, aún más que los occidentales. Entonces, en ese orden de idea, pienso que es muy difícil llegar a a la emancipación individual y colectiva. Se da cuando los gobiernos, las políticas educativas entiendan que cada comunidad tiene una cualidad diferente. Y es que lo vemos nosotros. Nosotros evaluamos a nuestros estudiantes no de una manera cualitativa. Y algo que mencionaba, no sé si fue el compañero Juan o el doctor Juan, hablaba de que a veces llega el estudiante y no, te sacaste, bueno, en el sistema de evaluación educativo acá de mi institución es de 1 a 5. No, te sacaste un 1, pero cuando vamos a colocar ese 1, nos hemos preguntado qué dificultad tiene ese estudiante, no la académica, sino las desde el hogar. Y ahí entra el papel que hablaba el profe, el doctor Roa, la salud educativa. Para mí, yo entiendo la salud educativa es aquella que empieza mirando desde la casa, desde la salud mental del estudiante. No sabemos con cuánto problema puede tener ese estudiante y a veces nosotros, siendo mismos docentes, le colocamos al estudiante en una guillotina. Entonces, es una manera de que a veces eh, la forma de adaptarse, tanto del docente como del estudiante, se rige por el sistema. Y mientras que el sistema no se ha cambiado, mientras que el sistema sigue siendo lineal y no espiral, porque el lineal lo que ha producido es un sistema bancario. De hecho, si ustedes miran la silla en las aulas, está una fila detrás de la otra. La pregunta, como si estuvieran los estudiantes trabajando en una industria de ropa, una detrás de la otra, en cadena. Pero cuando intentamos sacar al estudiante de las cuatro paredes, entonces viene la talanquera de los directivos. No, pero es que el estudiante no puede estar afuera. Profe, mire, es que el estudiante, ¿cómo usted va a sacar al estudiante hacia los patios? Es que en los patios es donde está el aprendizaje de él. Allá en el palito como dice, en el arbolito que está al entrar de la escuela o en nuestro patio o en el comedor, podemos dar física, podemos dar matemática, lenguaje, hasta el propio inglés. Pero como nuestro objetivo es preparar a estudiantes para el mañana, para adaptarse, entonces se toma desde el punto de vista, desde que nosotros debemos de educar para que el estudiante del siglo XXII, no del siglo XXI, sí, porque vamos a crear y a desarrollar en el estudiante del siglo XXI unos jóvenes, unos padres de familia que enseñen al hijo del siglo XXI. ¿A qué? A solucionar problemas de su entorno. Muchas gracias. Gracias, Jorge. De verdad, bueno, efectivamente también refuerzas, ¿no? Esa importancia que hay de seguir, de contextualizar. El Estado, a través del gobierno, al momento de implementar sus políticas educativas, debe hacerlo
con esa visión de emancipación o contextualización de la educación, porque nosotros no podemos seguir buscando es solo números. Nosotros no podemos seguir buscando solamente un proceso de masificación de la educación, sino realmente poder internalizar es que si yo masifico, debo invertir en formación permanente más que en un presupuesto de la nación que efectivamente debe existir para nosotros poder hacer todas las transformaciones desde el proceso educativo, pero esa principal inversión debe ser en formación, en investigación para poder transformar dentro de los escenarios pedagógicos. Plácido, buenos días, o creo que se salió del encuentro, sí, él tiene la mano levantada. Bueno, ya que cada uno pues ha hecho su intervención y hemos dialogado sobre este aspecto de gran importancia, pues yo quisiera eh, compartir con ustedes y conversar un poco acerca de lo que es la pedagogía, la andragogía, como dos aspectos fundamentales. Muchos autores han mostrado a la pedagogía como solo el arte de enseñar al niño. Eh, Sin embargo, Anderit nos dice a nosotros que la pedagogía viene siendo ese conjunto de actividades cuya esencia es investigar problemas. Es decir, es un conjunto de acciones que se llevan a cabo en el campo educativo apoyadas en procedimientos, métodos que nos van a dar sistematicidad al estudio de la problemática educativa existente en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje. Es decir, cuando nosotros hablamos de pedagogía, debemos verla como esa forma, como esa manera de llevar a cabo la educación y que además está la búsqueda de poder hacer una sistematización del proceso educacional mediante métodos y estrategias. Es decir, es de manera macro. La pedagogía puede estar presente en todos los escenarios, tanto en la educación inicial, la educación primaria, la educación media y hasta en los contextos universitarios. Entonces, en cambio, la andragogía, para algunos autores, eh, pueden verla como ciencia, otros ven a la andragogía como disciplina, otros como un supuesto, algunos señalan que es un método, otros refieren que es un lineamiento, pero la andragogía se centra en ese desarrollo integral del ser humano y que como modelo educativo nos permite a nosotros un acceso flexible de la educación porque representa una alternativa. Y una palabra clave de la andragogía es la formación permanente porque está centrada en el adulto. Entonces, este elemento es eficaz para el aprendizaje de las personas adultas porque tienen necesidades, individualidades y que además de eso tiene la capacidad de autoformación y se convierte en un participante que va de la mano con un facilitador del conocimiento. Pero dentro de estos dos elementos hay una palabra que siempre nosotros la escuchamos, que nos dicen la didáctica, la didáctica. ¿Qué será eso de la didáctica? Bueno, la didáctica es el arte de enseñar. Pero en el marco de estos dos elementos, de la pedagogía y la andragogía, debemos ver otras perspectivas. Cómo, desde el punto de vista del desarrollo evolutivo del sujeto, nosotros podemos visualizar dependiendo de esa edad. Tenemos la paidagogía, que de acuerdo a la etimología de su palabra, es una educación que está centrada en el infante, que son los primeros años de vida, que toma en consideración la educación preescolar, la educación primaria. Luego, cuando ese estudiante finaliza, porque es un sistema y es un sistema que se ha generado de acuerdo a cómo ese sujeto va evolucionando de manera permanente, se enfrenta a una educación
del adolescente, que la conocemos nosotros como la pedagogía, que es la que se da en la educación media secundaria. Luego pasamos a la educación el del adulto, que es andragógica, para llegar a una gerontología, que es la educación del adulto mayor, y que de acuerdo a lo que nos señala Erickson en el desarrollo evolutivo de estos sujetos, tomamos en consideración lo que es el estancamiento versus las generalidades, porque es esa fase tardía del desarrollo evolutivo. Y aquí resurge la estabilidad, florece la creatividad y que por ende hablamos que el ser humano está en ese proceso de aceptación de los cambios físicos para tener un sujeto productivo. Pero sigamos hablando de lo que es la andragogía. La andragogía como encargada de esa formación permanente del adulto, ¿ok? Que va a tomar en consideración sus intereses, sus necesidades y las experiencias propias de vida, pero que van de la mano con la racionalidad, rompe con esa barrera, ¿no? De que ya no se trata de educación a imagen y semejanza de una sociedad, sino nosotros hablamos de una autoeducación, una autonomía y una corresponsabilidad que nos va a llamar a esa transformación propia y del contexto. Porque el andragogo busca formar a un adulto con heterogeneidad. ¿En qué elementos? En el pensar, en el sentir y en el actuar. Si nosotros revisamos a los teóricos, en este caso Knowles, que nos habla a nosotros acerca de lo que es este término, principalmente nos invita a estudiar diversas dimensiones, lo psicológico, lo biológico, lo social, pero también lo legal, y que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nos dice que la andragogía, más que un proceso de autorrealización, es una ciencia de formación de los hombres, y que el hecho de hablar nosotros de educación permanente nos permite incrementar el pensamiento, nos permite buscar la autogestión, la calidad de vida y por ende la creatividad. Entonces, ¿qué beneficios tiene la andragogía para el facilitador? Desde el punto de vista de métodos y técnicas didácticas que son más procedimentales. Uno, tenemos un facilitador como guía de conocimiento. Aquí no hablamos del profesor, aquí hablamos de un facilitador. Hablamos de un facilitador que es investigador y que además es un motivador. ¿Por qué? Bueno, porque podemos encontrarnos con recursos que son más útiles para el trabajo. Los métodos y las herramientas se pueden adaptar a esa individualidad del sujeto. Ese adulto es responsable, ese adulto es mamá, es papá, es trabajador, es hijo, tiene diversas situaciones y que por ende él puede adaptar su tiempo, puede adaptar su necesidad de formación de acuerdo a sus intereses particulares. Y que como facilitadores nosotros nos permite comunicarnos mejor con nuestros estudiantes o con nuestros participantes. ¿Por qué? Porque se busca es apoyarlos en su aprendizaje. Miren esta visión tan importante de la andragogía. El IESIP como institución está enmarcado en un modelo andragógico y está marcado en un modelo andragógico porque nosotros buscamos que esa educación profesional del participante vaya hacia la adquisición de destrezas y conocimientos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros buscamos un participante autodependiente de su conocimiento, un profesional que sea más proactivo y con alta capacidad de investigación. Mm, ¿Qué ocurre con estos elementos? Bueno, nosotros necesitamos, o en ese proceso de formación, desde el punto de vista de la andragogía, ese participante debe estar con todas las herramientas para que pueda enfrentar un futuro altamente tecnológico, se puedan adaptar con facilidad, podamos descubrirnos a través de la experiencia del conocimiento. Por eso, al inicio hacíamos este debate de ideas a partir de una pregunta generadora, porque nosotros tenemos que tener esa libertad de pensar, de razonar y que más que todo ser sujetos
críticos en los cuales esa adquisición del conocimiento nos dio a nosotros la capacidad de poder demostrarlo aprendido. Liderman, como vamos a decir un pupilo de Knowles, en ese construcción de lo que viene siendo la andragogía, nos presenta algunas consideraciones y nos da un enfoque sistemático de lo que viene siendo la andragogía, porque el adulto se va a motivar para aprender cuando va a tener esa necesidad. La orientación la vamos a aprender porque la debemos centrar en la vida, porque ese sujeto tiene necesidades para autodirigirse profundamente y porque cada diferencia individual se van a incrementar con la edad. La andragogía tiene tres principios fundamentales y es importante que nosotros los aclaremos. Uno, la flexibilidad. Dos, la horizontalidad. Y tres, la participación. Somos flexibles porque nos adaptamos a esa individualidad del sujeto. Somos horizontales porque más que un dador de clase nos convertimos en un facilitador del conocimiento y nos colocamos en el mismo nivel con nuestros participantes. Y tres, se promueve la participación para la construcción colectiva del conocimiento. Y dentro de estos elementos y principios de lo que viene siendo la andragogía, nosotros debemos tomar los siguientes elementos: la experiencia previa, la necesidad de conocer al adulto, el autoconcepto, esa motivación para aprender y la disposición para aprender a superarse. Entonces, Manuel Castro Pereira, quien es o quien fue un docente venezolano, eh, rector de la Universidad Nacional Abierta, que es la Universidad Nacional a Distancia, nos habla a nosotros y cierra con esta frase que dice que el andragogo es un educador que, conociendo al adulto que aprende, es capaz de crear ambientes educativos propios para el aprendizaje. Entonces, mis estimados doctorandos, estoy atento a cualquier situación, estén revisando entre hoy y mañana, que a la brevedad posible ajusto las fechas de las actividades, ya las tengo cargadas, solamente tengo que colocarlas visibles para ustedes, para que puedan ir desarrollando cada actividad. Que tengan una feliz y bendecida tarde y bueno, un fin de semana reparado.